Estéreo Azul presenta Trilogía Azul, un podcast de Grada Radio. Estos temas que siguen latente en nuestras mentes de una época marcada con mucho colorido. Artistas, combos y orquestas nacidas de mentes maestras que fundaron con gran entusiasmo la llamada época de oro de nuestros combos nacionales. Bienvenidos a la Trilogía Azul. Nuestro tema de hoy, anécdotas de nuestros combos nacionales, parte 2. Historia. Para finales de los años 50, el Ministerio de Educación en Panamá dotó a los colegios de Colón de instrumentos musicales como trompetas, saxofones, bajos, baterías de tambores, sumado a correspondientes aprendizaje musical. Cuando los estudiantes dominaron cada instrumento, solicitaban a sus respectivos planteles dichos instrumentos en calidad de préstamo y fuera de sus horas de estudio, practicaban hasta altas horas música popular. Es de esta manera que surgen pequeños combos o grupos musicales que realizaban toques en diferentes actividades musicales de todo tipo, bodas, cumpleaños, 15 años y demás, que requiriesen música adicional a la de los tocadiscos. Al principio, imitaban canciones populares que se escuchaban en la radio. Surgieron de allí expresiones locales nacionales que mantenían una leve diferencia a las originales. Se cree que el primero en impulsar este nuevo estilo de música criolla fue el Combo Davis de la ciudad de Colón, dirigido por el maestro colonense Eddie Davis. Fue un gran cambio de la cultura musical a tal punto que eran muy importantes durante la época de carnavales, clubes nocturnos, salones de baile, toldos improvisados, boat rides, fiestas privadas y hasta en los hoteles, ya que existía un gran furor con este nuevo movimiento. Capitán Luis Gooding, coleccionista, conocedor de la materia. ¿Cómo inicia este movimiento? Hablar de los combos nacionales, el nombre combo no existía, se llamaban agrupaciones musicales, y Colón tenía una característica. Colón, como la ciudad misma de Colón, la forma de la ciudad, muchos puertos, muchos vaporinos, estaban las bases militares en la época. Y entonces el movimiento, había mucha gente que cantaba en inglés, como los grupos estos, más eran los antillanos, los que hablaban en inglés, formaron sus agrupaciones buscando el estilo como la época de Motown, la época del soul, que se ve el movimiento negro en Estados Unidos, y salieron muchos grupos, ¿no? Los Graycrunes, mucha gente, que eran las agrupaciones musicales. Entonces, Colón siempre ha sido una de las provincias, en esos tiempos era la cantera musical, como hoy en día es Chorrera. Chorrera ahora mismo es uno de los lugares donde salen más músicos. Pero todo eso tiene un porqué. Entonces, en Colón había un profesor que se llama Juan Santamaría, excelente profesor de música,
es padre de Juan Santamaría, que tocaba la segunda trompeta con la orquesta de Bush, muy reconocido. Entonces se dieron los movimientos, pero los grupos muchos no usaban brass, no usaban metales, con guitarra. Muchas agrupaciones tocaban la influencia del calipso, que se dio mucho, y eso le gustaba mucho, porque Colón, en el centro de Colón había muchos boites, muchos bares, piano bar, que le llaman en Dominicana y en Puerto Rico. Acá había agrupaciones que eran pequeñas, ¿no? Y salieron algunos grupos, como los Morenos Alegres, los Bombay, con un talento fenomenal. A veces no estudiaban mucho música, pero tenían un talento natural que eso había que verlo, ¿no? Entonces, en Colón estaban los hermanos Jerez. Los hermanos son hermanos judíos que viven en Colón y crearon un sello que se llamó Sally Rook. En ese sello Sally Rook se iniciaron algunas agrupaciones, ¿no? Como los Bombay, los Morenos Alegres, grababan. Los Morenos Alegres tenían una influencia no tanto antillana, sino eran de la costa, ¿no? Mucho de Colón. Ese tiempo era el campeón sin corona, que estaba con ellos, Buchilla Maya, muy popular. Cantaba con el grupo eso, Marco Lavalle, toda esa gente que cantaban. Y grandes éxitos también tenían bajo el sello Sally Rook. Entonces, esa influencia se fue dando en Panamá y comenzaron a crear grupos pequeños. Y también en la antigua zona de Canal, como en Paraíso, Gamboa, salieron los Exciter, salieron muchos grupos que cantaban en inglés prácticamente, porque ellos estaban acostumbrados a la forma de inglés. Por ahí se comentan de que cuando llegó los militares que obligaron a ellos a cantar en español, eso es mentira. Yo digo, el día que ellos comenzaron a cantar en español fue cuando pegaron más prácticamente en Panamá. Así que eso es algo que meterle política a estas cuestiones que se dio, que según ellos dice que fue así. Entonces se dieron los movimientos, se dieron muchas agrupaciones en Bocas del Toro. Estaba la Bananera, ¿no? La Chiritilan Company en su movimiento, y ahí había un grupo de jóvenes en ese tiempo que le gustaba la música. Entonces estaba Lloyd Gallimore, que trabajaba en la oficina principal, y estaba Chino William. Llegaron 3 personas de Colón: Salazar, el sargento Boogie y Jim Chambers, que después fue el cantante de Wilfrido Vargas, que hoy en día vive en Costa Rica. En Boca estaba Sam, estaba Chino William, Gallimore, Larry, el hermano, y ellos practicaban en la playa. Y un día el jefe de Gallimore lo llamaron a la oficina y ellos querían que tocaran en el club de oficiales, porque ellos prácticamente, los gringos tenían su club privado y ellos amenazaban a los grupos que le iban a comprar los instrumentos, porque ese era el tiempo de antes. El padrino compraba los instrumentos y la bocina. Algunos de los fenómenos que se dio, eso fue gracias a la tecnología. Porque ya entrando de los años 60, las orquestas grandes, lo que le llamaban las Big Band, ya fueron desapareciendo. En Panamá estaba la orquesta Armando Bosa, la orquesta Nueva Alegría, la orquesta de los Hermanos Paz, la orquesta Rumba Casino, orquestas que eran con una hilera de 5 saxofones, 3 trompetas, eran como 20 músicos prácticamente. Pero ellos utilizaban mucho, eran los megáfonos. O sea, no estaba la tecnología hoy en día en los toldos. Y el sonido, o sea, era como un cocuyo que se escuchaba nada más al fondo, ¿no? Y la gente bailaba con eso. Entrando, y ese fenómeno también se dio en Nueva York. Las orquestas también, las grandes, fueron desapareciendo. Y en Nueva York, una agrupación que la Yo Cuba, que es un seteto, pero ya estaban con los amplificadores y ya podían amplificar el sonido del bajo, el sonido de los vibráfonos. Y ese mismo fenómeno se dio en Panamá. Entraron muchos grupos que tocaban guitarra, muy poco. No tenía la escuela que tenían los músicos de las orquestas, pero sí tenía el talento y el corazón para tocar. Entonces salieron los diferentes grupos, cada uno en su estilo, porque por decir, los Exciter tienen su estilo, la Nueva Alegría tenía su estilo, entrando los Biches tienen su estilo, después entraron los Lyrics, después los Lyrics formaron los Silverton y tuvieron grandes éxitos. Me duele el corazón, OG, todos esos temas que se escuchaban en la radio aquí en Panamá, ¿no? Entonces, como digo, la influencia negra americana, la influencia del calipso y la influencia típica panameña. Desde las ciudades de Colón y Panamá se agitó una gran corriente musical que fusionaba el jazz, blues, el soul, la salsa, la música típica y hasta el rock. Esencias del sonido afrocaribeño.
De allí nacieron grandes leyendas, como nos comenta el capitán Luis Gooding, experto en la materia. Ya entrando los años 50, se dio un fenómeno. En el Caribe nace la orquesta de Cortijo y su combo, con Ismael Rivera, que fue todo un éxito en Panamá. Marcó aparentemente, Cortijo Ismael marcó la pauta que hoy en día se va a tocar así. Y gracias a Rafael Cortijo y a Ismael Rivera salieron muchas agrupaciones, hasta debajo de la tierra salieron tocando, y ya le hablaban, ya estaba el concepto del nombre de combo. Eso quedó grabado en Panamá. Nace Cortijo su combo, Caco su combo, ya la gente el nombre combo quedó grabado, y eso fue algo que me parece que salió así, como bueno, el reggae panameño que decían la plena, sabiendo que era una plena. La plena es lo que se toca allá en Puerto Rico, pero la misma gente, pues, ya con el nombre de combo, aunque la dotación instrumental era muy diferente a la dotación de Cortijo y su combo, de la misma forma, y cada uno tenía su estilo, muy personal. ¿Sé qué pasó? Salieron los nombres, imagínate el pequeño combo, había un combo moderno, el combo impacto, salieron los nombres, y ya eso se fue como grabando, y después le llamaron combos nacionales, aunque cada uno tocaba diferente. Si uno escuchaba lo excelente, escuchaba algo diferente a los Mozambique, pero ese fenómeno se dio, lo vamos a contar después. Cuando los hermanos Jerez arrancan con el sello Salirú en Panamá, estaba Loyola Record, que era un argentino apellido García, Fernando García, en los estudios Ducre, Panavox, crean el sello Loyola Record, donde graban los Exciter, graban a los Beecher de Boca del Toro, graban grandes agrupaciones con ese sello. Estaba Disco de Panamá y Disco Jimeño. Disco Jimeño grabó mucha gente. En esos tiempos estaba el señor Mosquera, que era el productor. También acá en Disco Jimeño, y también en la parte de Panavox, de Ducre, estaba Balito Chan. Balito Chan estaba en el estudio de ingeniero de grabaciones con Stalin Bryan. ¿Tú recuerdas Stalin Bryan, no? Que estaba nosotros en el 99. Stalin Bryan grababan estas agrupaciones, porque Stalin Bryan también tocó con los Soul Fantastic. Salieron diferentes grupos, llegaron a Panamá, salieron, ya no era la tendencia tanto negra americana, sino el calipso. Ya entraron los criollos, entramos nosotros, la gente que siempre lo escuchábamos a ellos, y entonces salieron varios grupos, ¿no? Por lo menos los Mozambique, aunque lo fundó un colonense, Chin de León, Oscar de León, Chin de León, y habían varios de Colón, pero había gente de Panamá. Estaba Carlos Martínez, entró Roberto Domínguez, y después formó Roberto Zafra, estaba Eduardo William, Jaime Murrell, excelente cantante ya fallecido, y formaron los Mozambique, grabaron el tema Presidiario, que fue uno de los grandes éxitos que tuvo Carlos Martínez, con los Mozambique, La Calandria, esos temas que eran agrupaciones sin instrumentos, sin brass, eran solo guitarra, dos guitarras, una prima y una hacia la segunda. ¿Qué pasó? La parte de los Mozambique se dio un problema con Chin de León, eso no lo queremos hablar aquí, porque eso fue algo y la gente tiene problemas con Chin y lo despiden, le dan un golpe de estado a Chin de León y lo sacan del grupo. Entonces Chin de León, porque los Mozambique grababan para Disco Jimeño, y Chin se fue a buscar a Rodrigo Escobar Tamayo. Rodrigo Escobar Tamayo solo grababa música típica del Día de la Madre, algo vallenato. Entonces él averiguaron y vieron que el nombre de los Mozambique no estaba registrado. Eso fue lo que pasó. Se lo registraron, y cuando eso le dice muy astutamente, le dice el señor Tamayo a Chin de León, bueno, vamos a hacer algo. Yo te compro los instrumentos, te voy a grabar la producción, pero yo no creo que te toquen así como tocaban antes. Yo creo que te toquen tipi salsa. Qué sabrosito, qué sabrositito. Ay, 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 Y ay. Chin de León decide tocar temas como Noche de Cumbia, Noche veranera de amor, con la
brisas del mar. Vente morena a bailar esta cumbia tropical. Los barcos en la bahía, Guararé, muchas eran las composiciones de Rodrigo Escobar Tamayo, y eso fue un éxito total. Como me gusta mirar los barcos en la bahía. Como me gusta mirar los barcos en la bahía. Cuando graban Carlos Martínez con los Mozambiques, con el otro Mozambique, porque el sonido era muy diferente, pero ya era como música típica, acabó. Y para mí, concepto, y eso para que lo escriban y lo anoten, se dio la era Tamayo. Eso marcó la era de Rodrigo Escobar Tamayo, ese gran éxito que tuvo con Noche de Cumbia. Por eso que Carlos Martínez, para mi concepto y para muchos, está reconocido como uno de los mejores cantantes de la época de los combos nacionales. Porque te cantaba guaracha, te cantaba bolero, y en esa época era un éxito total. Pero ¿qué se dio un fenómeno? Estaban los excelentes, que habían grabado con disco y medio. Carlos Martínez había grabado con el excelente Todo Está Sabroso, y el reverso había un tema que se llama Sé que Partirás, y ese disco gustó mucho, Todo Está Sabroso, y el reverso del bolero que cantaba Carlos Grande, Sé que Partirás, fue un éxito también. Pero Tamayo lo agarra y graba con ellos, con lo excelente, y graban el tema Noche Felices, que Noche Felices fue el que le paró la velocidad a Noche de Cumbia. Me voy tan lejos, pero no piensas que de olvidarte. Todo al contrario, con más hostigo pensar en ti. Cuando me encuentro de ti, tan lejos me moriría, con el recuerdo de aquella noche que fui feliz. Entonces los bailes eran fuertes los fines de semana, porque estaba Manuel Velarde Hijo en Radio Guadalupe, y estaba Esteban Quintana, que fue uno de los grandes animadores, y en la radio, que Tamayo lo tenía yo como de punta de lanza en lo que era Radio Mía Guadalupe y diferentes emisoras, y era como un mano a mano, porque Noche Felices fue un gran éxito, pero en ese tiempo no estaba Toti Pino. El que grabó el trombón fue el hermano de Toti Pino, se llama Cali Pino. Entonces, el padrino de los excelentes era Víctor Tejada, que era el jinete, le decían el Bimbo Tejada, el corredor de Tojo, de Iván, ese gran jinete panameño. Él le compró el instrumento, pero se dio otro fenómeno. Carlos de Grande tuvo problemas y se salió del grupo y se fue a cantar con Freddy Anglin en el San Remo. Te estoy contando cosas pequeñas, ¿no?, de los grupos, porque a veces, hablando globalmente, casi todos te van a decir lo mismo, la influencia. ¿Y de dónde salieron las cosas? Cuando se fue Carlos de Grande a tocar en el San Remo, Toti Pino lo llama Rodrigo Escobar Tamayo para que dirija el grupo, los excelentes, y graban el éxito Rosaura, pero con José Archi. Hace como 15 años yo dejé a Rosaura hecha una chiquilla, pero para estos tiempos iba a ser notada, que iba a ser bonita. Hace como 15 años yo dejé a Rosaura hecha una chiquilla, pero para estos tiempos iba a ser notada, que iba a ser bonita. Tremendo tema, gustó mucho la primera versión de Rosaura. Y ya estaban los Mozambiques y ya estaban los excelentes bajo el sello de Tamayo, que está bien fuerte. La otra versión de los Mozambiques, para echar un poquito para atrás, la gente de Jaime Morrell, Eduardo William, decide grabar un disco, le llamaron Marcado, y le llaman Los Auténticos Mozambiques. Sé que habían dos Mozambiques, estaban los auténticos y estaban los Mozambiques de Chin de León. Estaban los dos Mozambiques. Entonces ahí se dieron ciertos movimientos. Ellos grabaron el tema Marcado. En Los Auténticos estaba Toti Pino, que tocaba el trombón y también tocaba el bajo. Ya estaba Roberto Domínguez,
que tocaba la guitarra, estaba Jaime Morrell, que cantaba, Eduardo William, cantante, y los auténticos. Pero después se le cambió el nombre y le llamaron el grupo Scorpion. Esa es otra historia. Toti Pino decide llamar a Carlos el Grande para que forme la agrupación de nuevo, era con ellos. Y José Archie canta con un grupo que llamó Venus, Grupo Venus, un grupo que eran casi músicos, que eran de los excelentes. Y Toti Pino hace una revolución, el grupo cambia, pone el conguero, pone a Plomo Espinosa en la conga, que era el pianista de Máximo Rodríguez, busca a Regis Boyce, músico de jazz, ya fallecido, tocó con Caco en la ciudad de Nueva York. Estaba Alexis Batista, que venía ya de los fundadores de los Baby, antes de los Excelentes. Estaba Betito, que murió el año pasado, que vivía en España, estaba en los timbales. Estaba Pinky Moreno, hoy es abogado, tocaba el bongo y la campana. Esta agrupación con Carlos Grande, esa fue otra cosa. Grabaron de nuevo Rosaura, Soy el Cangrejal, y prácticamente se dio ese movimiento hasta que llegó Oscar de León, ya se dio, todo el mundo sabe lo que pasó con. Entonces, Tamayo, muy atutamente, porque Tamayo es un comerciante y sabía lo que estaba pasando. O sea, ya Tamayo se fue posesionando de los grupos y él pregunta, ¿dónde está el guitarrista de los Mozambique? Es el cholito que tocaba, porque la gente era raro, porque eran puro negro y un cholito que tocaba la guitarra, ¿no? Era chiquitito, era Roberto Domínguez. No, él vive acá en La Renta, y se vive en la renta Día, allá abajo, cerca del Marañón. Yo tráeme, yo quiero hablar con él. Entonces él lo llevó y él dijo, mira, yo quiero decir, yo te produzco un tema y te voy a comprar los instrumentos para que forme tu orquesta, pero yo tengo un cantante de Colón que nadie quiere grabar con él. Él cantaba con un grupo que se llama Los Sui Generis de Colón. Tocaba saxofón y cantaba. Y él, bueno, era Benny Romero. Tenemos un calipso que tenemos la mitad del tema, vamos, si le agregamos, entonces se llama El Cojo y la Muleta, ¿verdad? Dando vuelta. Entonces la otra parte, el calvo y la peluca, se la agregó Roberto. Entonces él le dice, yo quiero que tú toques, pero que toques con tu guitarra, yo no quiero piano, que toque como guitarra, ¿no? Trágatela, Robertito. Y graban el tema Dando Vuelta y el popurrí. Popurrí de canciones que muchas eran de los Sui Generis, con algunas canciones populares en esos tiempos, esos boleros que se daban. Cuando estaban grabando, el grupo no tenía nombre. Esa es una anécdota. ¿Y qué nombre le ponemos? Buscando nombre. Y Rey Varo. Todo el mundo recuerda a Rey Varo, ¿no? Tú solo tú, el Pacífico Combo, Rey Varo, que estaba leyendo en el periódico. Y en ese tiempo era el tiempo de los militares. Y él leyó, mañana empieza la zafra en Felipillo. Entonces uno le pone Robertito su zafra, porque él era el nombre de zafra. Y ahí vino el nombre de zafra. Entonces salió y decidieron ponerle el nombre y salió Roberto su zafra, que marcó historia también. No solo en Panamá, en Nicaragua, en Centroamérica gustó mucho el tema Dando Vuelta. Hasta en México se utilizó en algunas propagandas por ahí. Y salió ya Roberto con el concepto de buen guitarrista, con la influencia del padre, que el padre era ecuatoriano, y de los tríos, tocaba tríos, y por eso que en el tema Ilsa, que grabó con los Mozambique cantando a Jaime Morrell, el movimiento de la guitarra él lo agarró de la influencia de los tríos. Esas son parte de las anécdotas que se dieron en diferentes agrupaciones. Si hablamos de otro grupo, el grupo que marcaron pauta en la época, hablamos del Combo Impacto.
orgullosos por el trío, caminan el Caimaquí, con su belleza que chola, la princesita Buenora. Primero se llamaban Los Alegres Gitanos, ahí cantaba Carlos Martínez, José Archi y un cantante fenomenal que es Gabino Pampín. Gabino estaba empezando porque el famoso era el hermano Sócrates. Y conocieron al dueño, había un almacén que estaba, yo creo que era en el área de Caledonia, que se llamaba el Impacto, el almacén El Impacto. Entonces él le compró los instrumentos, el director era el Gato Urrutia, que era guitarrista, buen guitarrista, y le compró los instrumentos y ahí le cambiaron el nombre, Combo Impacto, para que ellos tocaban afuera, los baratillos, tocaban afuera y tocaban. Y ahí grabaron un tema que Gabino Pampini lo cantaba así como español, ¿no? La luna se está peinando en los espejos del río y un toro que está mirando entre la jara escondido. La luna y el toro, esos son influencias de Joselito, esa influencia de los españoles. Y después cuando lo cantamos mejor en Movido y sacaron, y ha sido un éxito total. Volviendo a lo de Jaime, bueno, la época de Jaime Morrell, pues, se dio otro movimiento que él formó ya el grupo Scorpion. Conoció a David Choi, que tocaban para el grupo Viva la Gente Panamá, y excelente músico. Entonces ya entró la influencia, entró el piano, la influencia ya más o menos de los Exciter, porque estaba Ricky Arthur, que fue trompetista de Exciter, el otro compañero, bueno, le llamaban Plaga, yo no puedo decirle Plaga porque ya él se convirtió, ¿no?, a la religión musulmana, Charit, yo creo que se llama, no me acuerdo el nombre ahora mismo. Y entró, estaba en el bajo del hermano estaba el Oso, estaba por ahí le recordamos, bueno, el profesor Merel tocaba el sax, una agrupación, un tiempo tuvo con ellos también Tommy Barrett también lo realizó con ellos, y eso era un espectáculo. Esa gente, sinceramente, yo creo que el que no pudo ver ese grupo se perdió de algo bueno en la juventud, porque los discos es una cosa y en vivo era otra cosa. Y yo le digo porque primero los hermanos Choi, Irving también tocó con ellos, estaba menor, ¿no? Y escuchaba a Jaime Morrell, impresionante, talento total. Estaba Rico, el hermano de Cliff, en la que eran fenomenal. Y eso era diferentes estilos. Si tú escucharas a los Mozambique, los Excelentes, los Scorpion, hasta los grupos pequeños, el Pacificombo, la Expresión Latina, los Naturales, habían los Soul Fantastic, que esa era otra cosa. Soul Fantastic con Daniel Bulgin, Samuel Archer, eran agrupaciones que tocaban soul, y tú piensas que era un grupo de afuera. Y yo te digo la verdad que eso fue una época bien interesante, a pesar que no había mucha escuela. Entonces ya en los años 70, ya en el Conservatorio Nacional, muchos de ellos fueron a estudiar. Yo también fui parte, yo estudié en el conservatorio, yo estuve en el salón con el profesor Merel, con Irving Choi, mucha gente de esa época. Hay uno que se llama Marañón, estudiábamos ya en los años 70, en el 75, 76, y muchos de ellos ya tocaban bien el instrumento, pero les faltaba la parte de la lectura, ¿no?, y los arreglos musicales, hasta que ya se formó la Escuela de Bellas Artes, que eso ha sido lo más grande que se ha creado, porque gracias a eso han salido muchos músicos que hoy en día están en las orquestas Sociedad Anónima. La mayoría de Sociedad Anónima son de ahí, la Facultad de Bellas Artes. Pero eso fue una época que marcó, yo digo aproximadamente ya después de los grupos estos de inglés, el movimiento en Colón, mediados de los 60, con toda esta influencia, la influencia de la salsa, cuando ya entró Willy Colón, Néstor Lavoe, los grupos de Nueva York, ellos alternaban con los grupos en Los Toldos, con Ismael Rivera,
y no solo los combos absorbió parte de su música, de su cultura, sino muchos grupos internacionales también absorbieron parte de la cultura de los combos nacionales, como Imar Rivera, el tema que grabó los Pana Swing. Como suspiro cuando bailamos, no sé por qué me siento romántico. Sacúdete, bueno, ese tema lo grabó Imar Rivera, y mucha influencia también de la música típica que en Panamá los grupos tocaban, al menos los Exciters, tenía Don Goyo, tenía temas que era la música autóctona. De los combos se puede hablar tantas cosas. Yo creo que yo hablo contigo, Roque, y termino mañana. Este es nuestro primer segmento con anécdotas de los combos nacionales, parte 2. Vamos, 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 mami, no pares. Sacúdete, muévete, mami, repítelo otra vez. Trilogía Así. Nuestro país tiene una gran diversidad cultural, gastronómica y musical. Por ser un país de tránsito y gracias a nuestra posición geográfica, hemos recibido influencias en todos los sentidos, que en algún momento la hemos transformado a nuestro estilo y con un color musical muy particular. En la trilogía azul de hoy, nuestro tema, anécdotas de los combos nacionales, parte 2. Poco a poco vamos descubriendo grandes detalles que no conocíamos acerca de este subgénero musical panameño. Sabemos de algunos grupos, temas y éxitos, pero detrás de cada éxito está un gran compositor. Y de esa época, hoy conversaremos con Fernando Javier Hook. Don Fernando, ¿qué significado para usted tiene esta época? No podemos negar que esa fue una época que impuso pautas para la música panameña. Nosotros adquirimos un gran enriquecimiento musical por la época de los combos nacionales. Yo me honro de haber formado parte de esa época y me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esa época, porque yo creo que fue algo tan efectivo, fue algo tan bonito, que quedaron en la mente de muchas personas que no han podido olvidar esa época. Y eso para mí ha sido algo muy grandioso, muy, muy especial. Canciones inéditas dadas a los artistas que en aquella época hicieron un renombre grande en su momento. ¿Cómo vivió ese momento musical Fernando Hook? Yo cursaba en la escuela Pablo Arosemena, allá en Colón, de donde soy oriundo, y ahí empezaron. El gobierno dio un aporte con diferentes instrumentos musicales. Me acuerdo que ahí estaba Felipe, que él fue muy conocido en Colón, estuvo tocando en diferentes combos, igual que Cerrut. Después fue profesor de música, tocaba el trombón muy bien, lamentablemente falleció. Aprendieron a tocar instrumentos gracias a que el aporte del gobierno que dio instrumentos musicales, por lo menos en mi colegio, en la escuela donde estaba yo, que era la escuela Pablo Rosemena, ahí salieron muchos músicos muy buenos, muy buenos. Yo me fui por el lado de las cuerdas. Yo aprendí a tocar guitarra y me fui por ese lado. Y posteriormente, pues ahí en el vaivén de los combos, aprendí a tocar bajo también. Bueno, y percusión y esas cosas, ¿no? Por ahí me fui yo. Comencé a cantar, a escribir mis propias canciones. Y bueno, así fue que poco a poco hice mi contribución de la época. El aporte musical de los combos nacionales fue espectacular. Y es así como llegan grandes éxitos como el tema clásico Elisa. Elisa, no te olvidaré, tu nombre lo llevo grabado, mi alma así lo
soñado desde el día en que te besé. ¿Cómo se inspira Fernando Hook para escribir esta canción? Yo había ya compuesto algunas canciones que tocábamos en el combo donde yo estaba, que lamentablemente nunca pudimos grabar. Nosotros tocábamos en diferentes lugares y yo tenía una novia que fue mi esposa después, ella se llama Elisa, y entonces yo tenía como unos 19, 20 años por ahí cuando compuse esa canción. Ella pues fue la que me inspiró a hacer una canción para ella, de amor. Uno está en esa edad, pues usted sabe que uno se enamora, etcétera, ¿no? Y entonces, cantándola fuera de mi casa, estaba en su momento Venancio Romero. Venancio Romero, el cantante de los combos nacionales que canta el Cojo y la Muleta, y una serie de éxitos que tuvo, El Militar, una serie de éxitos que él estaba en su apogeo en ese momento, porque resulta que era mi vecino. Y él pasaba por mi casa, o sea, fuera de mi casa todos los días. Y a veces nos poníamos a cantar afuera de mi casa, a veces no. Y así hablábamos mucho, era muy amigo mío, Venancio. Lamentablemente ya también falleció. Y entonces un día me escuchó cantando Elisa y me dijo, oye, esa canción es tuya. Le dije, sí, esa canción es mía. Le dije, yo quiero que tú me la des para grabarla con los Sui Generis, porque él tocaba con los Sui Generis, un combo de los combos nacionales, que formaban parte de los combos nacionales. Y entonces con mucho gusto yo le dije, ¿cómo no, Venancio? Entonces se la di en un cassette y él se la llevó. Pero ¿qué resulta? Cuando el destino dispone algo, o Dios lo dispone, es irreversible, ¿no? Resulta que el hermano de Venancio Romero es el profesor Paulino Romero. Paulino Romero fue un asesor de los militares, de Omar Torrijos. Y entonces Torrijos lo nombró a él ministro o representante en la ONU o en la OEA, no recuerdo bien cuál de esas dos instituciones fue el que fue nombrado don Paulino Romero. Y entonces aparentemente se llevó a Venancio para Estados Unidos. De un momento a otro él se llevó a Venancio para Estados Unidos para que trabajara con él allá, creo, no sé. Y la canción quedó al garete. Pero el director de los Sui Generis parece que ya habían practicado la canción y todo para que la cantara Venancio, pero en la ausencia de Venancio decidieron dársela a Arcadio Molinar. Y Arcadio Molinar la interpretó, indiscutiblemente la interpretó magistralmente, y por eso creo que llegó a un éxito como el que tiene hasta ahora, ¿no? Ese es el cuento o la historia real de lo que sucedió con esa canción. Yo me siento muy bien, muy orgulloso de haber hecho esa canción, porque ha llegado a muchos corazones. Mucha gente se ha enamorado con esa canción y yo me siento muy bien por ese lado. Y felicito a Arcadio Molinar porque fue el hombre que le dio alma y vida a la letra y a la música de esa canción. Elisa, bésame otra vez, bríndame tus caricias y relajo, que tus risas alegre me han turbado, y con amor yo a ti siempre te querré. Y con amor yo a ti siempre te querré. Llegar a cualquier tipo de celebraciones y escuchar su tema. ¿Qué se siente, don Fernando? Yo no tenía idea, la menor idea que esa canción iba a tener el éxito que ha tenido, ¿no? Yo, la verdad, la hice independientemente del ámbito del éxito, del ámbito del usufructo, para nada, absolutamente. La hice, como decíamos nosotros en aquella época, por amor al arte. Pero en aquella época, 30 años tocando esa canción y jamás tuve una remuneración.
Eso lo reivindicó Tamayo, Jorgito Tamayo. Él hablamos, nos sentamos y firmamos un nuevo contrato y él me ha empezado a remunerar, ¿no? sobre eso, pero al principio no, porque bueno, no había el código de derecho de autor, no había una comunicación, ya me había mudado para acá, para Estados Unidos, no había una reglamentación como la hay ahora, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, ya todo eso se está componiendo, ¿no? Yo una vez tuve una gran satisfacción en Río Hato, por allá donde hay un nuevo paraje de esos de turísticos. Había un grupo grande de personas ahí, creo que había una gran cantidad de Colón, y alguien dijo, no sé quién dijo, que mire, él es el autor de Elisa, y la gente se paró y todo el mundo me aplaudió. Ese fue un momento muy de mucha satisfacción, ¿no? Todo el mundo se paró y me aplaudió. Y en los lugares donde voy también, cuando se menciona mi nombre, la gente se para y me aplaude. Esa canción nace porque en ese momento yo sostenía los inicios de un romance con mi novia, Elisa Beltrán, y luego ella fue mi esposa por muchos años. Y ella es la madre de mis hijos, ¿no? Así que fue una dedicatoria para ella en ese momento. Yo tuve otros éxitos. No sé si sabe quién es Orlando Ruiz, un cantante panameño también, de Colón también. Él me grabó una canción que fue un tremendo éxito también, porque estuvo en el Billboard. La canción tuvo por espacio de 2 semanas en el primer lugar y se llamó No Tengo Llanto. Santiago Garibaldi, de Colón, de los Morenos Alegres, cantaba muy bonito también y hacía dúo con Mario Nazareno Grau espectaculares. Fernando Hook, nuestro compositor invitado. ¿Cómo ve la evolución de nuestra música hoy día? Panamá ha tenido una variación significativa de géneros, ¿no? Gracias a Dios se ha prevalecido lo que es la salsa y ahora está resurgiendo otra vez la balada romántica, los boleros y pues todavía existe lo que es el reggaetón que se ha impuesto en los diferentes ámbitos de la música en Panamá. Hay gusto para todos, así que creo que todos podemos caber en esa evolución. Hay una canción mía que se llama En un rincón de la iglesia y la interpretó un gran cantante colonense, Mario Nazareno Grau. Él cantó esa canción en un rincón de la iglesia, la grabó, pero no se le dio la promoción debida, ¿no? Y Mario lamentablemente también es fallecido. Es que se nos han ido todas las estrellas, lamentablemente, ¿no? Yo te quiero agradecer, Roque Arrocha, esa deferencia que has tenido conmigo. Te agradezco profundamente esta entrevista. Siempre te querré y con amor yo a ti siempre te querré. Nuestro tema de hoy nos traslada a una época y un momento de nuestra vida musical muy especial. Anécdotas de los combos nacionales, parte 2.
Nuestro tema de hoy es completamente nostálgico. Con cada tema nos trasladamos a esa maravillosa época dorada de artistas nacidos, como se diría en ciencias, por evolución espontánea. Nuestro tema de hoy, anécdotas de los combos nacionales, parte 2. Señores, tengo un problema que no puedo resolver. Mi suegra se me ha perdido y le dio a mi mujer. Otro de nuestros invitados es alguien que también formó parte de la época, pero dentro de la orquesta del maestro Bush. Conozcamos quién es el profesor Jorge Ayala. Estaba en el arte y oficio. En esa época tenía doble jornada, en la mañana y en la tarde. Así que había un intermedio como de 11 a 1 y pico, 2. Y en ese lapso, el profesor Silvestre Lugo, que era director de la banda de música de la escuela, practicaba a los muchachos. Y como yo vivía muy lejos, yo vivía en Chilibre, yo me quedaba en la escuela. Y ahí comprábamos dulce, comprábamos pan y no sé qué, y almorzábamos eso ahí. Y un día estaba yo viendo a la gente practicar y el profesor Lugo era mi profesor de música del primer año. O sea, no, yo estaba ya en segundo. Era mi profesor de música. Entonces, así de la nada, de pronto agarró y, oye, ven acá, ¿te gusta la música? Ven acá, mira, coge este instrumento y tócalo. Y me dio un clarinete requinto. Resulta que el instrumento ese que me dio, nada más había uno. Y me tocó, por suerte, compartirlo con el tipo que era el primer puesto de honor en toda la escuela. Bueno, lo que él hacía por estudio, porque era muy estudioso, yo lo hacía natural. A mí me salían las cosas natural. Y estábamos ahí, los dos parejos con el instrumento. Y entonces, un día el profesor me dice, oye, ¿por qué no coges la flauta? Para que no estés peleando el instrumento con el otro. Yo le pregunté a mi tío, digo, tío, ¿usted qué opina de que coja la flauta en vez del requinto? Me dice, ni lo pienses. La flauta es un instrumento mucho más comercial que el requinto. El requinto no se toca en banda. La flauta lo tocas en todos lados, en cualquier tipo de música, en cualquier agrupación. Y así fue como empecé con la flauta. Había un profesor en la escuela que tocaba en los bomberos, que el profesor Lugo era director de la banda de los bomberos, de igual. Y entonces el profesor era músico de la banda de los bomberos y era profesor ahí en el arte y oficio del taller de arte gráfica. Y el profesor Lugo, como era jefe de él, me mandó para allá, anda a ver al profesor que te dé las primeras clases de flauta. Fui allá y el tipo, bueno, me puso a tocar el instrumento, a sonarlo, me dijo cómo sonarlo, cómo agarrarlo, El profesor Lugo me dice, si te metes al conservatorio, te doy el instrumento para que te lo lleves para la casa. Bueno, la cosa fue que no tuve problema con mi papá y me pagó, que en ese tiempo eran $5, la matrícula del conservatorio. Me metí al conservatorio en segundo año y cuando me gradué de sexto año en el arte y oficio, yo tenía bastante conocimiento, pues, y yo era, como dice uno acá, bien virrioso. Era bien, me gustaba estar con el instrumento en la mano. Me la pasaba hasta 10 horas diarias con el instrumento dándole. Cuando me gradué, yo quería ser bombero, porque el profesor Lugo era director de los bomberos. Y yo iba a la práctica de los bomberos y enseñaba con los bomberos para que me nombraran a los bomberos. Y el profesor Flores, que fue el que me dio las primeras clases, era músico de los bomberos. Bueno, la cosa fue que un buen día, él, como a los 6 meses, algo así, de haberme graduado, me dice el profesor Cajar, el difunto, que si yo quería pertenecer a la banda republicana. En ese tiempo, estar en la banda republicana era estar en lo máximo, pues. La banda republicana era la banda republicana de Panamá, lo mejor que había en bandas. Que la banda republicana era como la sucursal de la orquesta sinfónica. Cuando la orquesta sinfónica tenía toque, la republicana no podía tocar porque buen número de músicos de la republicana eran miembros de la sinfónica.
yo me gradué con el mejor puesto de honor, con el mejor índice académico en el taller de artes gráficas. Y me dieron una plata y me dieron una carta de recomendación para varias imprentas. Y yo fui a la que me convenía, que era la Estrella de Panamá, que estaba cerca del conservatorio. Y cuando terminé de limpiar la máquina, eran las 6:00 y el conservatorio cerraba a las 7. Yo digo, ¿y a qué hora voy a ir al conservatorio? ¿Cierto? Salgo de ahí aquí a las 6:00. No regresé a buscar la prueba. No regresé. Y ahí el maestro Cajar me invitó a participar en la banda republicana. Y bueno, entré ahí a los 20 años, 19 años, una cosa así. Entré a la banda republicana, ya tengo 51 años de estar ahí. De estar tocando la flauta la mayoría de las veces como principal. Jorge Ayala tiene anécdotas con grandes artistas de Panamá y de fuera. Cuando llegamos al Zebra, nos encontramos que íbamos a alternar con Chirino. Estaba Chirino recién. Bueno, estuvimos con Chirino 15 días, alternando con Chirino. Después nos trajeron a los sobrinos del juez y ahí alternamos, si te cuento, con Celia Cruz, Feliciano, el Puma, el español Juan Bao, Blanca Rosa Gil, la otra Olga Guillot, Nelson Net, Tormenta, que estaba muy pegada en esa época aquí en Panamá, Yocuba y su sexteto. Profesor Jorge Ayala, ¿cómo era la vida de los músicos durante esa época? Cuando vino Yocuba, Medio Alemán, que era el dueño del Zebra, nos llamó. Algunos tragos, nos brindó unos tragos y nos sentó. Dice, miren, ustedes van a alternar con Yocuba 15 días. Quiero que se pongan a tono. No quiero que como que opacáramos a Yocuba, pues. Porque Yocuba vino con un Picasay. Entre esos venía el panameño que tocaba Edgel, no sé si lo recuerdas. Edgel tenía un bajo rojo. Vino Jimmy Sabater. Los músicos no eran malos, pero no tocaban juntos, pues. Y el vibrafonista que vino no era el vibrafonista de ellos. Había tocado con ellos hacía tiempo. Bueno, y para mala suerte, Yocuba se enfermó. El que le hizo el trabajo fue George de León, fue el que tocó la conga por Yocuba. Bueno, tuvimos 15 días con Yocuba y nosotros teníamos un número de Yocuba que Yocuba nunca tocó porque eran difíciles. Ustedes toquen tranquilos, no pongan a tocar cosas difíciles ni nada porque no quiero que opaquen a Yocuba. Me había llamado Bush. Yo estaba trabajando en la escuela. Me faltaba un año para que me dieran la permanencia. Y yo le dije a Bush, bueno, si tú quieres que yo vaya a tocar contigo, tienes que asegurarme mínimo $250 mensual. Yo ganaba como 300 y pico ahí en los candiles. Y dice, no, aquí vas a ganar mucho más de eso. No te preocupes, eso. Y Bush en ese tiempo estaba pegado con Mariana Soba, Cocuyo Montañero, Tola Caderona, Campesino, bueno, todos esos nuevos que le pegaron a Bush cuando estaba con Dumas. Me fui con Bush y efectivamente Bush tenía mínimo 2 toques, a veces 3, y generalmente íbamos para el interior. Así que yo ganaba mucho más que lo que ganaba con Quintanar. Pero cuando íbamos lo del interior era que cuando íbamos al interior, ahí se tocaba 2 sets, para decirte así. El primer set era, ponle de 9 a 1 de la mañana. Ese era el primer set. Y siempre tenían locutores, o Bush llevaba locutor. ¿Te acuerdas de Tito Rodríguez? Pirromero fue otro que llevaba a administrar los bailes. Y a veces el baile mismo tenía emisoras que transmitían el baile y tenía locutores que hablaban entre pieza y pieza. Y cuando cogíamos un receso que no era más de media hora, y el otro set era poner de 2 a 4 de la mañana. Bush, cuando me ponía a mí a hacer los solos en el interior, tú pagabas cuando bailabas. Cuando tú bailabas, entonces te iban a poner tag. Si no bailaban, tú podías estar parado oyendo la orquesta y no te cobraban ni un real. Bueno, cuando comenzaban a poner los tag, Bush me ponía a hacer los solos a mí.
y dale, hasta que él no viera que ponía el último tac, no me dejaba de hacer. Así que yo tocaba 10, 15 minutos haciendo solo ahí, con los respectivos mambos, ¿no? Ponían mambos y cosas, y yo mambo, porque imagínate el cantante solo. Viajamos, estuvimos en Costa Rica un montón de veces, tocamos como 2 veces en San José, y la mayoría de las veces íbamos a Limón. Que el Limón tenía más salsa que Panamá, yo creo, que esa gente, a pesar de que Costa Rica en ese tiempo no había salsa, pero Limón sí tenía su salsa. Ahí había ido Celia Cruz, Rubén Blay y Willy Colón a tocar allá en Limón, en un lugar que nosotros tocamos y que lo llenamos, un jorón. Bueno, estuvimos en Cuba, tuvimos 21 o 22 días en Cuba porque el avión se lo usaron para otra cosa y nos dejaron a otro allá. Y Washington, fuimos 2 veces a Washington. Estuve a punto de ir a España con Bush. Teníamos todo montado para ir como Valdayala. Y cuando fueron a hablar de La Plata, resulta que Valdayala quería pagar, lo que le pagaba era su músico aquí en Panamá. Y entonces, ¿quién va a ir para? Entonces eran $75. Era menos que lo que yo ganaba en el interior cuando iba a la tocar con Bush. Él le pagaba menos a sus músicos. Y entonces, ¿cómo íbamos a ir para España con $75 por toque? La cosa fue que nadie fue. Y te cuento que yo los combos los aprecio ahora. Yo trabajé con Carlos Martínez en el San Remo. Y de los combos he tocado con Totipino. Profesor Ayala, ¿cuál era la diferencia entre las orquestas de músicos profesionales versus los combos? En mi tiempo, habían dos términos para nosotros, pues. De que la salsa, éramos los que tocábamos en orquestas y cosas, y los combos, que le llamamos la grasa. Los combos no estaban al nivel de... Y sin embargo, hubo combos muy buenos, que yo reconozco, muy buenos. Los Exciter, los Persuader, los Mozambique, que tenían a Jaime Burrell. Ahora, volvamos con el capitán Luis Gooding y preguntemos, ¿cuántas etapas tuvieron los combos nacionales? Yo divido esa parte de los combos nacionales como 2 etapas, hasta 3 etapas se puede hablar. O sea, la primera etapa, que de su inicio, con la influencia de los morenos alegres. Y que jamás nos ayude el destino. Nunca te olvides, sigues siendo mío. Los Silverton de Colón. Sí, la influencia de la mayoría de los grupos eran de Colón. Un desengaño, mi amor, no lo podría soportar. Mi sentimiento es muy débil y tengo un alma. Los Bombay, Colón. Ya entrando a Panamá, los Persuader. Estamos hablando de los Beecher, Boca del Toro. Eso fue una era, ¿no? Una época. Los Exciter, que era de la área de Gamboa, la zona, Paraíso, la zona del Canal. Yo que nada tengo. También Mozambique, principio. Sí, señores, y a continuación nos complacemos en presentar a otra de las grandes agrupaciones del monumental Tamayo. En esta ocasión, con salsa y sabor, los Mozambique de Oscar de León, cantando Trinipaye. El tema musical, El lujo cuesta muy caro, inspiración de Rodrigo Escobar. Y como artista invitado, Osvaldo Ayala y su salsa típica. ¡Una salsa! ¡Otra!
Y entonces la era Tamayo, estamos hablando de los Mozambique, lo excelente, el Combo Impacto, Roberto Zafra. Habían grupos de provincia también, en Chiriquí, habían agrupaciones, habían grupos de Boca, también estaban los rivales, y se dieron muchas. Ahora, la calidad, esa no era muy buena, también la calidad de sonido en esa época, o sea, son los 2 canales, y cuando ellos grababan 2 pistas, una pista y se va. No es como que tú te equivocas y echas para atrás y acomoda eso, no. Ya antes había que grabar, y muchas grabaciones salieron un poco, ¿sabes? ¿No? Y eso hay que reconocerlo. Pero la idea no es tanto eso, porque si escuchamos mucho de agrupaciones de Nueva York, en sus inicios, el mismo Willy Colón, desafinadísimo, pero ellos fueron corriendo y fueron mejorando. Entonces la idea, y lo que yo admiro de los combos nacionales, que no tiene hoy en día la orquesta hoy en día de Panamá. O sea, los originales, eran originales. La orquesta del maestro Bush estuvo en la época, pero ¿perteneció a los combos? Bush, muy diferente, hasta la manera de pensar de ellos era muy diferente de los combos. Yo te digo porque yo hablé eso mucho con Bush. Bush tenía la influencia de Nueva York, la influencia cubana, que eran grupos como puede decir los grupos, como decirlo, donde tocaba Rubén Blades, los salvajes de ritmo, tenía su estilo, pero Bush no entró en la época, o sea, Bush estaba en esos tiempos, pero no entró en la época de los combos nacionales, era muy diferente, y han querido meter Bush en eso. Bush no es combos nacionales, Bush es otra cosa, ya combo eran diferentes, el calipso, esto, lo otro. Bush tocaba como que está la manera, y no es más, Bush es una de las orquestas que yo creo que más tocó en Club Unión. Fue una orquesta que inauguró el nuevo Club Unión cuando se mudaron para San Francisco, y es una agrupación que prácticamente que dejó el nombre de Panamá en alto de los inicios. Mire, y una cosa, la gente habla de Bush, su nuevo sonido, pero Bush cuando estaba con los Magníficos también hizo lo suyo con otros cantantes, ¿no? Que Marco Barraza ha sido el cantante que más éxito le dio, y excelente cantante, pero en los inicios también él tuvo buenos cantantes, ¿verdad? Tony Bermúdez, estamos hablando de Chombo Castro, Papa Espinosa, que se hicieron, la primera agrupación de Bush estaba Chacho Medina, estaba el profesor Aguilar en la trompeta, estaba Freddy Anglin en el bajo, estamos hablando de 7 hermanos de Bush, Anel Sander en el bongo, el profesor Benito Guardia en el piano. Ese primer grupo era bien, Catalino Beitía, era bien interesante. Lo Magnífico fue muy bueno. Cuando ya entraron con el sello cuando se unieron a Duma Torrijos, el sello Época, ya entró con lo que le llamó el nuevo sonido, que acabaron con éxito, no solo aquí en Panamá, sino en Perú y en parte de Sudamérica. Hoy en día la música de Bush es correteada por los melómanos, y más la parte colombiana, que ha encarecido los discos. Vinieron a Panamá a comprar discos y lo han revendido y han hecho, especialmente con la música de Bush. Y eso es parte, por lo menos, el que tiene una colección de Bush hoy en día, tiene una buena colección. Porque Bush hizo muchas cosas. Y yo lo digo porque Bush fue amigo personal, ¿no? Conocíamos, hablamos siempre, nos reuníamos en el Minimax y siempre conversábamos de todos los movimientos y lo que sé yo y lo que él hacía antes con su orquesta. ¿Por qué desaparecieron los combos, Capitán Luis Gooding? Coméntenos. Estas cuestiones, uno tiene que darse de emociones. Según los músicos dicen que para ocupar la discoteca. O sea, hay parte y parte. Primero, cuando tú tienes un talento, tú tienes que tomar decisiones. O sea, a veces te da la oportunidad de salir y expandir. O sea, no quedarte ahí en lo mismo. Tú tienes que mejorar el equipo. O sea, todo fue cambiando. Ya esa bocina custom, esa bocina Shure ya no funcionaba. Ya tiene que ir mejorando, como hicieron los típicos. Empezaron a comprar equipos más caros, ¿verdad? Y ver las cosas diferentes. El cantante que salió, muchos de la época pegaron, como Gabino Pampín, Carlos el Grande, hicieron algo afuera porque talento lo tenían. Pero a mí me parece también que ya entrando a finales de los 70, ya con el movimiento, por lo menos ya
las bases fueron cerrando, muchos de estos andinos trabajan en la zona del canal, en las bases, y muchos emigraron para Estados Unidos, músicos buenos emigraron, se fueron a trabajar allá, dejaron esto aquí, entonces quedaron un poco y ya la cervecería ya no da el apoyo que daban antes, entonces ya se poblaron más con la música típica y ya la radio también dejó de poner mucho los discos porque no había muchas producciones y todo fue cambiando, o sea, el concepto, hubo un espacio grande cuando ya desaparecieron, prácticamente no había ni grupos aquí, habían The Syndicate, Abaco, o sea, grupos que en esos años, o sea, como en los años 80 y algo, el Combo y Pato se mantenía ahí, pero ya no era, tocaba más, era en la costa abajo de Colón, en las islas, pero ya en el centro muy poco se daban los movimientos. Ya los bailes lo hacían era con discoteca. Era más fácil poner una discoteca móvil, ¿viste? Y un disco sonando, y a veces también el problema de los músicos que a veces llegaban cuando había sector, que era muy largo. De repente llamaban a la tarima, no estaba el otro, se había ido el otro por allá, busca al otro y le está esperando. Y eso es cosa también que dañó, también, que eso hay que reconocerlo. Y la discoteca móvil que entró a la radio, se metió los DJs de discoteca, entró a la radio a poner la música que ellos ponen en los bailes y comenzaron a animar como si estuvieran bailando un baile. Por eso que ya la radio cambió en Panamá, la época de nosotros. Cuando tú entraste ya más o menos en la época donde ya está entrando a la discoteca, pero anteriormente los programas que eran especializados y que se hablaba de todo, el combo se fueron desapareciendo. Entonces ya entraron, más era la gritadera, ¿viste? Levanta las manos en una radio, como si estuvieran animando un baile, y eso fue lo que la juventud, hoy en día, ya esa juventud ya tiene 35, tiene 40 años, que extraña esa época, y puede que regrese a esa época de la discoteca, con esa generación. Así como que está volviendo lo sexual un poquito ahora de nuevo, pues ya esa persona que vieron sexual que tenían 16, 17 años, hoy en día tiene 35, tiene 40 años. Entonces la época de nosotros, yo soy de la época de los 70, mi adolescencia que yo escuché a los combos y a las orquestas, ya prácticamente se está yendo porque no hay programa especializado en eso. O sea, las emisoras online son las que están tratando de mantener este género de la salsa o los combos, las online, y muchos la hacen, pero lo que es más taquilla que lo que tú aportas. Y eso lo hace mucha gente de otros países que venden, pero no venden el producto en sí, que la gente de juventud quieren aprender, quieren ver algo. Cuando yo escuchaba Remendive en Radio TV2, que las grabaciones en vivo que pasaban en la televisión, uno la escuchaba en la radio, con buena calidad. Ese tiempo no sé cómo hacía, ponía 2 micrófonos, lo rodeaba de tape, y eso es lo que recogía, y recogía excelentemente bien. Y ya se ha perdido, eso es lo que es. Ahora la juventud, esta generación, yo estoy viendo como que ahora con la discoteca como que quieren regresar. Eso es lo que estoy viendo, y alguna salsa sensual. Y bueno, de Rubén Blades, porque eso ya son personas clásicas. Y de los combos se hacen eventos, pero eventos muy, muy pequeños para recordar. Y si supieras, mi bien, que yo tuve un amor y de mí se alejó. Sé que tú me querrás con todo el corazón y de mí no te irás. Y si acaso el Señor escucha mi canción. Nuestra historia está cargada de grandes temas y talentos en todos los sentidos. Y cuando un pueblo conserva sus raíces, su legado siempre vivirá. Que si eran desafinados, improvisados y cualquier detalle adicional, no importa. Casi más de 60 años después, recordamos, cantamos, tarareamos, bailamos y disfrutamos de esos grandes talentos que con mucho esfuerzo tomaron un rol importante dentro de nuestra identidad musical. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Anécdotas de los combos nacionales, parte 2.
Los esperamos en nuestra siguiente edición de Trilogía Azul.